ateísmo no es periférico al marxismo, es central. Les presentamos el segundo round en este debate entre los científicos de Oxford John Lennox, apologista cristiano versus el ateo Richard Dawkins. Veamos la intro sobre los peligros de la religión cristiana versus el ateísmo. Para Marx, la crítica de la religión era la base de toda crítica. Y por eso me preocupa que un científico que está muy interesado en la ciencia histórica, en el sentido de la biología evolutiva que desvela la historia, se contenta con un análisis muy superficial del periodo de la Guerra Fría. ¿Pero ha sido más peligroso el cristianismo que el ateísmo en nuestra historia? Según la revelación de Dios, ¿usted cree que Cristo aprueba atrocidades contra la humanidad emanadas de movimientos como las Cruzadas, la Inquisición y las guerras de religión en Francia? Déjanos tu opinión en la casilla de comentarios, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Mis hermanos, el Señor Jesús nos dejó bien claro en blanco y negro lo que era bueno y lo que era malo, así que no tenemos excusas. Veamos su enseñanza radical sobre el odio en Mateo 5 del 21 al 22. Escuchemos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga, insensato a su hermano, será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga, idiota, será merecedor del infierno de fuego. ¿Cristalino, mis hermanos? Y con esta introducción que nos deja bien claro que el Señor Jesús no aprueba ninguno de los delitos y atrocidades que se cometieron en su nombre, veamos ahora el segundo round del extracto del debate titulado El espejismo de Dios, que enfrenta al profesor Richard Dawkins, un científico y ateo de renombre mundial, contra su colega de la Universidad de Oxford, el profesor John Lennox, que es a la vez científico y apologista cristiano. Y en esta oportunidad, tocarán el tema sobre el peligro de la religión según Dawkins versus el ateísmo según Lennox. Veamos el extracto. Richard Quinn creo que hay una ligera obsesión con lo simple a complejo. Si construyes una fábrica para computadoras, primero cavarán un agujero en el suelo. Eso es simple y se complica al avanzar. Pero todo viene de la mente de los planificadores. Y de lo que estoy hablando es inferencia para la mejor explicación. Y la inferencia cuando miramos el semiótico, digamos, del ADN y el hecho de que lleva un mensaje biológico, por así decirlo, a un diseñador inteligente, me parece mucho más sensato que la inferencia de procesos sin sentido, que no sabemos que pueden hacer algo así. Pero ese es un gran debate, y ambos hemos escrito sobre ello. Debe ser referido a la literatura porque quiero hablar sobre este tema, sobre el peligro del cristianismo. Quiero estar de acuerdo con muchas de las cosas que dices. El peligro de la religión fanática que estimuló la violencia. Y francamente, como cristiano me avergonzo de la reputación, especialmente en la Edad Media, las cruzadas y así sucesivamente, de que están asociadas con el cristianismo. Pero me gustaría señalar que los autores de esa atrocidad no siguieron a Cristo, pero en realidad desobedecían sus órdenes explícitas porque prohibió que sus seguidores usaran armas físicas, como sabes. Mi reino no es de este mundo, le dijo al piloto. Y es muy interesante para mi mente que Cristo fue juzgado por ser un terrorista fanático. Eso es muy fácil de olvidar, y fue exonerado públicamente de la acusación por el fiscal romano. La verdad no puede imponerse con la violencia, especialmente la verdad de que Cristo vino al mundo para traer un mensaje de amor y perdón de Dios. Así que estoy de acuerdo. Y el peligro de entrenar a los niños a ser fanáticos, no permitiéndoles cuestionar, es muy grave. Y estoy tan contenta de tener padres que me animaron a pensar. Y parte de la fe cristiana era ese pensamiento. Ahora nos pides que imaginemos un mundo sin religión con John Lennon. Bueno, quiero que imagines un mundo sin ateísmo
con John Lennox, sin Stalin, sin Mao, sin Pol Pot, para nombrar a los 3 jefes de los estados oficialmente ateísticos. Un mundo sin gulag, sin revolución cultural, sin campos de matanza. Creo que también sería un mundo que vale la pena imaginar. Y debo decir que estoy muy perturbado en tu libro por lo que me parece ser un intento de eliminar las atrocidades del mundo comunista. Pasé tiempo en esa parte del mundo y no reconozco nada que dijiste. El ateísmo no es periférico al marxismo, es central. Para Marx, la crítica de la religión era la base de toda crítica. Y por eso me preocupa que un científico que está muy interesado en la ciencia histórica, en el sentido de la biología evolutiva que desvela la historia, se contenta con un análisis muy superficial del periodo de la Guerra Fría. Y aún más molesto leer cosas como esto, incluso si aceptamos que Hitler y Stalin comparten ateísmo, ambos tienen bigotos, al igual que Saddam Hussein. ¿Y qué? Bueno, sí, los 3 tenían nariz en común con el resto de nosotros, pero ¿qué razonamiento es esto? No hablamos de características comunes, sino de la ideología que llevó a estos hombres a asesinar millones para erradicar la religión. Así que estoy muy molesto por tu análisis histórico. Tienes razón en que no crees que haya un ateo en el mundo que destruiría la Meca o el ministro Charter York o la Catedral de Notre Dame. Pero ¿qué pasa con las miles de iglesias que fueron demolidas en la Rusia de Stalin y la transformación forzada de ellas en museos? Ahora puedo entender por qué uno querría reescribir la historia del siglo XX para descartar el papel del ateísmo, porque se podría muy fácilmente trazar un paralelo entre la agenda antirreligiosa de los nuevos ateos y el intento del comunismo de aniquilar la religión. Eso no va por el camino correcto, creo, y estoy seguro de que serías insultado con razón, y no lo sugeriría por un momento si digo que porque usted y Stalin fueron ateos, que habrías aprobado la despiadada eliminación de millones. Correcto, esperas que diferencie entre ateos. Espero que escribas otro libro en el que diferencies entre las religiones porque no son todas iguales. Algunos apoyan el fanatismo, otros no. Y luego, finalmente, usted sostiene que las enseñanzas de la religión moderada son una invitación abierta al extremismo. Eso no es cierto para las enseñanzas de Cristo. No puedo hablar por otras religiones, pero ¿qué pasa con el ateísmo moderado? Me senté junto a una niña de 13 años en la GDR, a la que se le dijo que es la más inteligente de la escuela, pero no puede seguir siendo educada porque no jurará lealtad pública al Estado ateísta. Llamo a eso asesinato intelectual, cometido muchas veces en nombre del ateísmo. Pero según usted es mucho peor que destruir edificios. Dices que no hay evidencia de que los ateos hagan esas cosas. Pero hay, quizás te malentendí. Tómese un momento. Bueno, estoy muy feliz de renunciar al próximo y... ¿Cuál preferirías? Me siento muy feliz. Espero que Richard elija porque he dicho cosas fuertes. Cristalino, mis hermanos. El Señor Jesús jamás promovió el odio, más bien nos mandó a amar a nuestros enemigos y al prójimo como a nosotros mismos. Lucas 6 del 29 al 31. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como quieran que los hombres les hagan a usted,